Me llamó con otro nombre en la cama, y cuando le reclamé, confesó lo inimaginable. Todo parecía una noche normal. Velas, caricias, rutina. Hasta que, en el momento más íntimo, su voz susurró un nombre que no era el de ella. Un nombre que no debería estar ahí. Un susurro que no debía existir. Y un silencio que lo dijo todo. A veces no se trata de lo que se ve, sino de lo que se oculta tras los ojos de quien duerme a tu lado. Una mujer con una vida construida sobre certezas. Una historia enterrada por todos. Y una verdad que no esperaba encontrar, tan cerca de casa. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que nadie se atrevió a decir en voz alta. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El cuarto estaba sumido en una penumbra cálida, de esas que parecen hechas para esconder promesas rotas. Camila pensó, por un instante, que aquella noche sería como tantas otras, caricias conocidas, suspiros mecánicos, la rutina que da consuelo. Pero no, esta vez, algo cambió. Fue en el instante más íntimo, cuando los cuerpos se olvidan de las palabras, que él pronunció una sola, pero devastadora. Isabel. Así, sin tambalearse, sin remordimiento en el tono. Camila se quedó helada. El nombre retumbó en su cabeza como un trueno que anuncia tormenta. Santiago, aún con el aliento agitado, no notó de inmediato el abismo que acababa de abrirse entre ellos. Ella se incorporó bruscamente, como si acabaran de salpicarle el alma con agua hirviendo. ¿Qué dijiste?, soltó, con la voz entrecortada, buscando en los ojos de su marido una explicación que no llegaba. Santiago la miró confundido, como si no entendiera por qué ese nombre, en ese contexto, pudiera herir tanto. Pero claro que lo sabía, solo que no esperaba que se le escapara. Intentó reír, restarle importancia. Amor, fue un lapsus, dijo, como si confundir su nombre en medio del acto más íntimo fuera tan simple como olvidar las llaves en casa. Camila no parpadeó, ni una sola vez. Solo lo miró con una frialdad que él no le conocía. Ella se cubrió con la sábana, no por pudor, sino por defensa, como si el tacto de Santiago ya le diera asco. El silencio que se instaló en la habitación era denso, como esas noches donde nada se dice pero todo se grita. ¿Quién es Isabel?, repitió, ahora más firme, más ella. Santiago bajó la mirada. Ahí estaba la señal. Cuando alguien no sostiene tus ojos, está ocultando una parte de su alma. Y él escondía algo grande. Es alguien que fue importante para mí, murmuró, evitando los detalles. Pero Camila no quería frases vagas. No en ese momento. Quería verdad. Quería la maldita verdad. No me estás diciendo todo, Santiago. ¿Quién es ella?, insistió, con esa mezcla de dignidad y herida que solo tiene una mujer que se ha dado entera y ha sido traicionada en lo más hondo. Santiago suspiró. Se llevó las manos a la cara, frustrado, y cuando las bajó, ya no tenía cómo ocultarlo. Nunca la superé. Nunca dejé de amarla, confesó, como quien se rinde, como quien lanza una bomba sabiendo que ya no hay vuelta atrás. Camila sintió que su estómago se revolvía. Le dieron ganas de vomitar, de gritar, de salir corriendo. Pero no, solo se levantó, despacio, como una reina que abandona el castillo en ruinas. Ella caminó hacia el baño sin mirar atrás. Cerró la puerta. Se miró al espejo. Allí estaba esa mujer que creía tener una vida feliz, una relación estable, una rutina cómoda. Ahora, todo se desmoronaba. No era solo el nombre, era lo que implicaba. Durante años, había dormido al lado de un hombre que pertenecía, emocionalmente, a otra. Y eso era más que una traición. Era un desgarro del alma. El reflejo le devolvió una versión de sí misma que no reconocía. Una mujer herida, pero también una mujer en proceso de despertar. Y ese despertar iba a doler. Santiago tocó la puerta. Camila, por favor, no lo entiendas mal. Fue hace mucho tiempo, antes de ti. Esa frase, lejos de tranquilizarla, la enfureció más. Entonces, ¿por qué la nombras ahora, en la cama, conmigo?, gritó desde dentro, con una rabia que no había sentido jamás. Era como si una parte de ella se hubiese roto para siempre. ¿Cuánto tiempo había vivido en la mentira? ¿Cuántas veces él había pensado en esa otra mujer mientras la abrazaba? El cuerpo de Camila temblaba, pero no de frío. Era una mezcla de indignación, desilusión y algo más que aún no sabía nombrar. Él insistía, fue solo un error, un desliz. Tú eres mi presente. Pero las palabras de un traidor
suenan vacías, como monedas falsas. Camila abrió la puerta. Lo miró fijo. No me hables más esta noche. No me toques. No me mientas, dijo con una calma que asustaba. Esa calma de los que han sido heridos tan profundamente que ya no les queda energía ni para llorar. Santiago, confundido, volvió a la cama. Y por primera vez, en 7 años de matrimonio, durmieron separados por elección. Pero lo que los separaba ya no era solo una discusión. Era un abismo. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó sentada frente a la ventana, viendo cómo el cielo amanecía sin pudor. Su mente no paraba. ¿Quién era Isabel? ¿Qué lugar ocupó realmente en la vida de Santiago? ¿Y por qué, si era pasado, aún habitaba en su presente más íntimo? Las respuestas no llegaban, pero una cosa era clara: su mundo ya no era seguro. Ya no confiaba. Y sin confianza, el amor tambalea. En su pecho no cabía más tristeza, pero tampoco había lugar para el autoengaño. Era hora de mirar la verdad de frente, por más que doliera. Al amanecer, bajó a la cocina, preparó café y se sentó en la mesa. Santiago apareció, con la cara ojerosa, intentando hablar. Pero ella levantó una mano. No ahora, dijo, y el tono no admitía réplica. Él se quedó de pie, sin saber qué hacer con su culpa. Camila, por su parte, entendía que no podía seguir como si nada. Algo se había quebrado, y aunque aún no sabía qué paso seguiría, intuía que este dolor tenía que transformarse en algo más. Porque el sufrimiento, si no se convierte en algo superador, te traga viva. Por primera vez, pensó en irse, en tomar distancia, pero no por impulso, sino por necesidad de reencontrarse. El nombre de Isabel ya no era solo una palabra. Era un fantasma que ahora vivía en su cama, entre las sábanas, entre sus recuerdos. Y no había espacio para tres. A veces, la vida te pone de frente al abismo no para que saltes, sino para que aprendas a construir alas. Y Camila, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de comenzar su historia más emocionante. Aún no era el momento de tomar decisiones, pero sí de abrir los ojos, porque lo que no se dice en voz alta, igual grita desde adentro. Isabel, Isabel, Isabel. El eco de ese nombre la perseguía. ¿Qué tan presente podía estar una mujer que ni siquiera conocía? ¿Qué historia se escondía detrás de esa confesión incompleta? Y sobre todo, porque sentía que esa historia aún no había terminado. Camila se movía por la casa como una sombra. Caminaba despacio, sin rumbo definido, como si al hacerlo pudiera encontrar respuestas escondidas entre los muebles. Santiago la seguía con la mirada, queriendo hablar, queriendo reparar un daño que ya estaba hecho. Pero no encontraba palabras. ¿Cómo curar una herida cuando tú fuiste el cuchillo? Ella, por su parte, sentía que cada paso que daba era más un acto de supervivencia que de costumbre. El eco de ese nombre aún la perseguía, y la confesión de Santiago la había dejado sin aire. Nunca la superé. ¿Cómo se digiere algo así después de 7 años de matrimonio? Después del desayuno más silencioso que habían compartido, Camila se detuvo en seco. Lo miró con ojos hinchados, pero secos. Necesito entender quién es ella. Todo, desde el principio. No me guardes nada, dijo. Santiago tragó saliva. Había esperado ese momento, pero no se sentía listo. Sin embargo, sabía que no tenía elección. Se sentó frente a ella y empezó a hablar, como quien saca escombros de un derrumbe. Contó que Isabel fue su primer gran amor, una relación intensa que acabó de forma abrupta. Pasó antes de conocerte, Camila, pero quedó algo en mí que nunca cerró, confesó. Cada palabra que salía de su boca era como una piedra lanzada al corazón de ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sintiendo como la rabia se mezclaba con el desamparo. Porque no era necesario, respondió él, sin darse cuenta de que acababa de clavarle otro puñal. No era necesario. ¿Acaso no era parte de ti, de lo que construimos juntos?, insistió. Santiago bajó la cabeza, vencido. A veces, los hombres no entienden el valor de la transparencia hasta que ya es demasiado tarde. Para Camila, lo más doloroso no era que hubiese amado a otra. Era haber vivido todos esos años sin saber con quién compartía realmente su vida. Eso, para ella, era la traición más profunda. Esa mañana, cada rincón de la casa parecía recordarle algo. El sillón donde veían películas, la mesa donde celebraban aniversarios, la cama que ahora era un campo de batalla emocional. Camila sintió que todo perdía sentido. Las promesas, las risas,
incluso los hijos que soñaban tener algún día. ¿Cómo construir sobre algo que estaba viciado desde el origen? Y lo más cruel era que ella no quería odiarlo. Lo había amado con una devoción que ahora se le antojaba ingenua. El amor verdadero se convierte en dolor cuando se da todo y se recibe una mentira disfrazada de verdad. Santiago intentó acercarse. Le tocó la mano con delicadeza, como si pudiera borrar lo que había dicho. Camila, yo te amo. De verdad, esto no cambia nada. Ella se soltó con brusquedad. Claro que lo cambia todo, respondió con una voz firme, casi rota. Ahora sé que he estado compitiendo con una sombra sin saberlo. Que cada vez que me mirabas, también la veías a ella. Esa idea la destrozaba. Porque no hay guerra más injusta que pelear contra un recuerdo. Un recuerdo que ni siquiera es tuyo. Que ni siquiera pediste tener como rival. El día avanzó, pero el aire entre ellos se volvía cada vez más espeso. Santiago se encerró en el despacho, tal vez por cobardía, tal vez por necesidad. Camila fue al cuarto y comenzó a guardar algunas cosas en una maleta. No porque supiera a dónde ir, sino porque necesitaba tener el control de algo, lo que fuera. Cuando guardaba su ropa interior, se detuvo. Recordó las veces que la había desvestido con ternura. ¿Cuántas veces habría pensado en Isabel mientras la tocaba? Esa duda la paralizó. El dolor ya no era solo emocional. Era físico, un nudo en el estómago que no la dejaba respirar. Por la tarde, Camila se sentó en el jardín, buscando un poco de aire. El sol brillaba con una indiferencia que dolía. La vida afuera seguía como si su mundo no estuviera en ruinas. Vio a una pareja de ancianos pasear de la mano y se preguntó si alguna vez podría llegar a eso con alguien. ¿Se puede amar de nuevo después de una decepción tan profunda? La herida estaba fresca, pero la idea de quedarse allí, paralizada, también le aterraba. Sabía que no podía vivir aferrada al resentimiento, pero tampoco podía hacer de cuenta que nada pasó. Ese equilibrio entre el dolor y la dignidad es un acto superador que muy pocos logran. Al caer la noche, Santiago volvió a intentarlo. Se sentó a su lado, sin hablar. Camila no lo miró. Él rompió el silencio con una frase que ella nunca olvidaría. Si pudiera borrar esa parte de mí, lo haría, pero no puedo. Y ella respondió, casi en un susurro, yo tampoco puedo borrar lo que siento ahora. Y eso cambia todo. Fue ahí que supo que el amor no basta cuando la confianza se rompe, que las palabras no reconstruyen lo que la verdad arrasa. Santiago quiso abrazarla. Ella se levantó. No podía. No esa noche. Durmieron en habitaciones separadas. Él con la culpa como almohada. Ella con la tristeza como manta. Pero en medio de ese dolor había algo que comenzaba a gestarse dentro de Camila. Una chispa. Una pequeña luz entre tanta oscuridad. Porque incluso en medio del caos, hay una voz interior que te susurra que mereces más. Que no viniste al mundo para conformarte con migajas de amor. Que incluso los corazones rotos pueden reconstruirse. Aunque duela. Aunque no sepas cómo. Al día siguiente, Camila despertó con los ojos hinchados, pero con una determinación nueva. Se miró al espejo y, por primera vez, no vio a la víctima. Vio a una mujer que aún no sabía su camino, pero que ya no estaba dispuesta a caminar sobre mentiras. Se vistió sin prisa. Bajó a desayunar. Santiago la esperaba, como un niño castigado. Ella se sentó, tomó una taza de café, y le dijo, necesito distancia. Necesito pensar. Y tú también. Él no respondió, solo asintió. A veces, el silencio dice más que cualquier disculpa. Ese día, ella empacó unas cuantas cosas y se fue a casa de su madre. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero sentía que el aire volvía a entrar a sus pulmones. Que estar lejos era el primer paso para volver a encontrarse. El dolor seguía ahí, pero ya no era paralizante. Era el tipo de dolor que empuja, que transforma, que abre caminos. En el auto, con la ventana entreabierta, cerró los ojos y pensó en una sola cosa. Esta historia aún no ha terminado. El regreso a la casa de su madre no fue fácil para Camila. No por orgullo, sino por el simbolismo que cargaba. Era como retroceder en el tiempo, volver al punto cero, pero con las cicatrices de una mujer que ya había vivido demasiado. Su madre, Marta, la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Porque hay dolores que no necesitan explicación, solo compañía. Camila dejó su maleta en el cuarto que había sido suyo en la adolescencia, ese espacio que aún conservaba retazos de inocencia. Pero ya no era esa niña. Ahora era una mujer quebrada por dentro,
buscando los pedazos de sí misma entre el pasado y la traición más inesperada. Durante los primeros días, Camila evitó hablar del tema. No porque quisiera proteger a Santiago, sino porque nombrarlo le revolvía las entrañas. Se aferró a las tareas domésticas como un escape. Ayudaba en la cocina, salía a caminar, ponía música en la tarde como si pudiera borrar el silencio interno. Pero cuando la casa se quedaba en silencio por las noches, el peso de la realidad la aplastaba. Se preguntaba cómo había llegado hasta ahí, cómo no vio las señales. Y aunque una parte de ella quería odiar a Santiago con todas sus fuerzas, otra aún dolía por la pérdida del hombre que creyó conocer. Santiago, por su parte, llamaba todos los días. Mensajes, correos, hasta flores. Pero Camila no respondía. Necesitaba espacio para pensar, y sobre todo, para no caer en el autoengaño. Porque cuando una mujer es herida en lo más profundo de su alma, lo último que quiere es palabras vacías. Lo que duele no es solo la infidelidad emocional, sino la humillación de haber vivido en una historia donde ella era la única que no conocía el guión completo. El sentimiento de haber sido invisible, de haber amado con los ojos cerrados mientras el otro tenía el corazón en otra parte. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos en un cajón, encontró una foto de su boda. La imagen la mostró a ella sonriente, radiante, tomada de la mano de Santiago frente al altar. Fue como una bofetada emocional. ¿Dónde estabas tú esa noche, Santiago?, pensó. ¿Estabas conmigo o seguías soñando con ella? La imagen se volvió un símbolo de algo que ya no existía, y sin pensarlo demasiado, rompió la foto en pedazos. Fue un acto liberador, no para borrar el pasado, sino para marcar un punto de inflexión. A veces, el primer paso hacia la reconstrucción es aceptar que algo se rompió. La humillación no es solo pública, a veces es silenciosa, íntima, devastadora. Camila sentía que le habían robado no solo el amor, sino la ilusión. Y eso no se recupera con disculpas ni promesas. Decidió escribir una carta, no para enviarla, sino como terapia. En ella, volcó todo lo que había callado. Yo confié en ti, Santiago. Te di lo mejor de mí. Y tú me compartiste con un recuerdo. Eso no es amor. Eso es egoísmo con disfraz de cariño. Al terminarla, sintió que su alma respiraba un poco mejor. No más liviana, pero sí más clara. Esa tarde, su madre entró al cuarto con 2 tazas de té. Se sentó a su lado, en silencio. Luego, le tomó la mano. «Hija, no se puede evitar el dolor, pero sí decidir qué hacer con él», dijo Marta, con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han sufrido y han sanado. Camila la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derramarlas. Porque no todas las lágrimas son visibles. Algunas se secan por dentro. «No sé si puedo perdonarlo», murmuró. Y su madre le respondió con una frase que se le quedó grabada. Perdonar no siempre es volver. A veces, es soltar para no envenenarte. Pasaron los días. Camila comenzó a dormir mejor, a respirar sin ahogos. Empezó a caminar por el pueblo, a reencontrarse con lugares que habían quedado congelados en el tiempo. Un día, al pasar frente a una vieja librería, vio su reflejo en la vitrina y se detuvo. No reconocía del todo a esa mujer. Había en ella una mezcla de tristeza, dignidad y una chispa de fuerza que empezaba a renacer. Se dijo a sí misma, «Esto no me va a destruir. Voy a convertirme en algo más fuerte que esta herida». Y fue en ese instante que comprendió que la verdadera superación no comienza con olvidar, sino con decidirse a reconstruir. En una tarde particularmente ventosa, recibió una carta inesperada. No de Santiago, de Tomás. Sí, ese viejo amigo de la infancia que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. En la carta, le decía que estaba de visita en el pueblo, que había escuchado que ella estaba por ahí y que le gustaría verla. La curiosidad le ganó al dolor. Respondió con un mensaje corto y acordaron verse en la plaza principal. Cuando lo vio, algo dentro de ella se removió. No por amor, sino por la extraña seguridad de reencontrarse con alguien que pertenecía a un tiempo donde todo era más sencillo. La conversación con Tomás fue como un bálsamo. Él no hizo preguntas, no juzgó, solo escuchó. Hablaron de la infancia, de sus caminos, de las vueltas que da la vida. Y en ese intercambio, Camila sintió por primera vez en semanas que podía volver a ser ella. No la esposa herida, no la mujer traicionada, solo Camila. Tomás la miró con una mezcla de nostalgia y admiración. «Siempre fuiste la más valiente del grupo»,
No dejes que nadie te haga dudar de eso, le dijo. Y esa frase, dicha en ese momento, tuvo más poder que 1000 poemas de amor. Al volver a casa, Camila sintió algo distinto. No era alegría todavía, pero sí una especie de determinación, como si algo dentro de ella hubiese despertado. Aún no sabía qué iba a hacer con su matrimonio, pero una cosa era clara: no iba a permitir que la humillación definiera su historia. Ella escribiría sus propios capítulos. Dolorosos, sí, pero suyos. Porque no hay nada más emocionante que ver a una mujer levantarse del suelo y mirar al frente con la cabeza en alto. Y Camila estaba empezando a hacerlo. A veces, el amor propio se construye desde las ruinas. Y aunque aún había mucho por descubrir, por entender y por sanar, ese día, Camila durmió por primera vez sin pesadillas. Porque había algo que había recuperado: su derecho a decidir qué merecía. Y sobre todo, su voluntad de no conformarse nunca más con una mitad de amor. La calma era solo aparente. Aunque Camila mostraba al mundo una fachada serena, por dentro hervía. Su reencuentro con Tomás le había dado oxígeno. Sí, pero no anestesia. Las heridas seguían ahí, abiertas, punzantes, supurando una mezcla de rabia e incertidumbre. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo con insistencia, decidió hacer lo que llevaba días postergando: revisar el celular de Santiago. Aún recordaba la contraseña. El impulso fue más fuerte que la prudencia. No buscaba una excusa para dejarlo, sino una razón para no volver jamás. Abrió la galería de fotos con manos temblorosas. Las primeras eran inocentes: cenas, reuniones, selfies torpes. Pero al avanzar, encontró una carpeta oculta, sin nombre, escondida entre otras vacías. Al abrirla, se encontró con lo impensable. Eran fotos antiguas, sí, pero no por eso menos dolorosas. Santiago aparecía abrazado a una mujer joven, morena, de mirada profunda y sonrisa tímida. La fecha en la esquina inferior revelaba que eran de hace años. Pero lo que congeló la sangre de Camila fue un detalle. En una de las fotos, la mujer usaba un collar de oro con una piedra azul, el mismo que había pertenecido a su madre. Camila sintió un mareo. Su estómago se revolvió como si la verdad comenzara a hacer efecto desde las entrañas. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. ¿Qué hacía esa mujer con el collar de su madre? ¿Por qué Santiago conservaba esas fotos? ¿Quién diablos era esa Isabel que ahora parecía estar más cerca de lo que jamás imaginó? Quiso gritar, pero no podía. Era como si su garganta se hubiera cerrado por completo. La traición ya no era solo un acto sentimental. Se volvía algo profundamente personal, íntimo, familiar. Algo sucio. Algo oculto por demasiado tiempo. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la cama como si quemara. Bajó al jardín sin paraguas. La lluvia la empapó en segundos, pero no le importó. A veces, el agua externa sirve para apagar incendios internos. Camila necesitaba pensar, procesar, ordenar ese rompecabezas que cada vez parecía más oscuro. Volvió a la habitación y se encerró. No quiso hablar con nadie. Esa noche, no cenó. No respondió mensajes. Solo se sentó frente al espejo y se quedó allí, horas, mirando su reflejo sin verlo realmente. A veces, lo más aterrador no es perder al otro, sino perderse a uno mismo en el proceso. A la mañana siguiente, despertó con los ojos hinchados y el alma pesada. Santiago había vuelto a enviar mensajes. Te extraño, podemos hablar, estoy arrepentido. Ella los leyó sin responder. En su mente, las imágenes de la noche anterior seguían dando vueltas como un carrusel maldito. Decidió llamar a su madre. No para confesar nada, aún. Solo para escuchar su voz. Buscar señales. Alguna pista del pasado. Marta contestó con voz amable. Camila fingió interés en cualquier cosa trivial. Pero no podía evitar sentirse inquieta. Esa conexión entre el collar y esa mujer la obsesionaba. Durante la tarde, volvió a abrir la galería. Esta vez, observó cada imagen con detalle. Los gestos de Santiago eran dulces, íntimos, de una cercanía que jamás había visto en sus fotos con ella. Eso dolía, mucho, pero también la impulsaba, porque a veces, la verdad que más te destroza es la única capaz de liberarte. En una de las imágenes, Santiago tenía la mano sobre el vientre de la mujer. ¿Estaba embarazada? ¿Era una despedida? ¿Una historia que fue truncada, o que aún vivía en algún rincón de su presente? Camila necesitaba saberlo. Ya no por él, por ella misma.
La traición emocional se convierte en una jaula cuando uno se queda a esperar explicaciones. Camila no quería eso. Quería respuestas, sí, pero no desde la sumisión, sino desde la fuerza. Llamó a Tomás. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado, alguien en quien pudiera confiar. Se citaron en una cafetería discreta del centro. Tomás la escuchó con atención, sin interrumpirla. Su rostro se tensaba por momentos. ¿Estás diciendo que esa mujer podría haber trabajado en tu casa?, preguntó él, con evidente incomodidad. Camila asintió. No lo sé aún, pero tengo que averiguarlo. Tomás le ofreció ayuda. Puedo buscar registros, nombres de antiguas empleadas, mover contactos, dijo. Y Camila aceptó. No le gustaba sentirse en deuda, pero esta vez se sentía abrumada. Gracias, Tomás. No sé en qué lío estoy metida, pero algo me dice que esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Él le apretó la mano. No estás sola, y no vas a caer. Camila sonrió, aunque muy levemente. Era reconfortante sentirse apoyada, aunque fuera solo por un rato. Al despedirse, Tomás le dijo algo que la hizo reflexionar toda la noche. A veces, para descubrir la verdad, hay que estar dispuesta a perderlo todo. Esa frase se le quedó grabada como un tatuaje invisible. Camila volvió a casa de su madre con la mente en ebullición. No cenó, no habló. Solo se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir nombres. Isabel, Collar, fotos, Santiago, empleadas. Una red invisible se comenzaba a tejer en su mente. Las piezas estaban allí. Solo faltaba acomodarlas. Y algo en su intuición le decía que estaba muy cerca de una revelación que cambiaría todo para siempre. Porque hay secretos que no se entierran bien. Siempre hay rastros. Siempre hay huellas. Y Camila estaba decidida a seguirlas. No era venganza. Aún no. Era búsqueda. Era necesidad. Era dignidad. Había algo adentro de ella que exigía justicia emocional. No quería simplemente volver a empezar. Quería saber con qué estaba rompiendo antes de construir de nuevo. No iba a permitir que la historia de Isabel siguiera contaminando su presente. Tenía que enfrentar el pasado, aunque le temblaran las piernas. Esa noche, Camila durmió poco, pero soñó. Y en su sueño, había una mujer de espaldas, con un vestido blanco y un collar azul. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que juró amor eterno, pero siempre amó a otra persona en silencio? ¿O crees que la mentira, por sí sola, ya es razón suficiente para marcharte? Camila despertó con la sensación de estar atrapada en un sueño que no terminaba nunca. El rostro de esa mujer, el collar, las fotos, todo daba vueltas en su mente como un huracán que no encontraba salida. Esa mañana, se sintió agotada antes incluso de abrir los ojos. La casa de su madre, que al principio fue un refugio, comenzaba a asfixiarla. No porque no la amaran allí, sino porque las paredes empezaban a llenarse de preguntas que ella aún no sabía responder. Y cuando una mujer empieza a sentir que no encaja ni en su propio refugio, es señal de que algo dentro de ella está cambiando. Sin decir mucho, Camila preparó una mochila con algo de ropa, su computadora y un cuaderno que usaba para escribir cuando las palabras no le cabían en la garganta. Salió de la casa sin rumbo fijo, pero con un destino claro en el corazón. Necesitaba silencio. No el silencio incómodo de su cuarto, sino ese otro, profundo, que solo se encuentra donde el ruido del mundo no llega. Tomó el coche y condujo por horas. Sin música, sin llamadas, solo el sonido de sus pensamientos, que ya no la lastimaban, pero la empujaban. Algo en ella empezaba a endurecerse, no desde la amargura, sino desde la claridad. Al caer la tarde, llegó al pueblo donde había crecido. Pequeño, con calles empedradas y plazas llenas de jacarandás. Un lugar detenido en el tiempo, donde la gente aún saludaba con la mirada. Estacionó frente a la vieja casa de su tía abuela, que llevaba años vacía pero aún estaba en pie. Tenía llave. Siempre la había conservado, aunque no supiera para qué. Al abrir la puerta, una ráfaga de polvo y recuerdos la envolvió. El olor a madera antigua, a cocina de leña, a infancia segura. Entró, encendió las luces, y por primera vez en semanas, respiró sin dolor. Esa noche, encendió el viejo horno y preparó una sopa simple. Se sentó en el porche con una manta sobre las piernas y escribió en su cuaderno. No sobre Santiago, ni siquiera sobre Isabel. Escribió sobre ella, sobre la mujer que estaba redescubriendo, que ya no reaccionaba por impulso sino que actuaba con propósito.
Sabía que aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez tenía el deseo genuino de encontrarlas sin destruirse en el proceso. Esa sensación fue un alivio, como si poco a poco lo emocionante volviera a su vida, no desde el drama, sino desde la reconstrucción. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con Tomás. No por coincidencia, él también había ido a visitar a su familia, y al enterarse de que ella estaba allí, no lo pensó dos veces. «Te ves diferente», le dijo, sonriendo. «Más, Camila sonrió también. Sin defensas, sin disfraces. Hablaron largo y tendido. De la vida, de lo que duele y de lo que enseña. Tomás le contó que había fundado una empresa tecnológica con impacto social, y que aunque vivía en la ciudad, siempre regresaba allí para no perder el eje. «Aquí la vida es más lenta, pero más honesta», le dijo, y Camila sintió con los ojos brillantes. Durante ese encuentro, algo sutil se encendió entre ellos. No era romance, no todavía, era complicidad. Dos almas que se reconocen desde otro lugar. Camila se sintió segura, no por lo que Tomás podía ofrecerle, sino por lo que le devolvía, su reflejo sin juicio. Si algún día necesitas un cambio real, una inversión, una sociedad, lo que sea, contá conmigo, dijo él, sin pretensiones. Camila agradeció, sin saber si lo aceptaría, pero le reconfortaba saber que alguien la veía más allá del escándalo, más allá del dolor. No como una víctima, sino como una mujer superadora en proceso. Esa noche, mientras se duchaba con agua fría, el calentador aún no funcionaba. Pensó en el simbolismo de esa ducha. Lavarse, quitar lo viejo, dejar que el cuerpo recordara que seguía vivo. Salió envuelta en una toalla, con el cabello goteando y el corazón más liviano. La casa vieja ya no parecía tan hostil. Era su refugio por ahora, y en ese refugio se prometió algo. No volvería a mendigar amor, ni explicaciones, ni atención, porque había pasado demasiado tiempo siendo la que entendía todo, y ahora le tocaba ser la que se elige a sí misma. Pasaron los días. Camila empezó a escribir un pequeño proyecto, algo que combinaba moda sustentable y mujeres emprendedoras. La idea le ilusionaba, pero no se lo había contado a nadie. Solo lo dejaba crecer en su mente, como una semilla que aún no sabe en qué tierra germinará. Y cada noche, después de cenar, escribía en su cuaderno una frase que resumiera el día. Una noche escribió: «Hoy no lloré por él. Hoy pensé en mí». Era una victoria silenciosa, pero poderosa. A veces, lo más emocionante no es gritarle al mundo que estás bien, sino susurrártelo a ti misma. Un viernes al mediodía, recibió una llamada inesperada. Era Santiago. El nombre en la pantalla la estremeció, pero esta vez no la desestabilizó. No contestó, no porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque ya no necesitaba escucharlo para cerrar su proceso. Guardó el teléfono y salió a caminar. A cada paso, su mente se alejaba más de él. Porque hay heridas que no sanan con palabras, sino con silencio, distancia y verdad. Y ella, por primera vez, sentía que ya no estaba a punto de naufragar. Estaba aprendiendo a nadar en aguas profundas. El sonido del viento arrastrando las hojas secas por el empedrado le recordó a Camila lo mucho que había cambiado el paisaje, y también ella. No era solo el entorno lo que parecía distinto, era su forma de mirar. Los días en la casa antigua le habían devuelto una calma que no conocía desde hacía años. Ya no temía al silencio. De hecho, empezaba a disfrutarlo. Pero la vida, caprichosa como es, no siempre te deja sola cuando te acostumbras a estarlo. Ese mediodía, Tomás apareció en su puerta con 2 cafés y una sonrisa tímida. No sabía si aceptabas visitas sin anunciar, pero me arriesgué. Camila lo recibió con una expresión entre sorpresa y ternura. Había algo en el que no encajaba con la ciudad. Su forma pausada de hablar, sus gestos atentos, esa mirada que parecía estar siempre escuchando, incluso cuando no decía nada. Se sentaron en el porche, como si el tiempo no hubiera pasado. La conversación empezó con trivialidades, pero rápidamente derivó en recuerdos. Las travesuras del colegio, los juegos en la plaza, las bicicletas viejas que compartían. Cada anécdota era un lazo que se reanudaba, una pequeña reparación en el tejido de sus memorias. En medio de una carcajada, Tomás se detuvo y la miró con un dejo de nostalgia. «Nunca entendí por qué te fuiste sin despedirte. Aquella vez me dolió más de lo que imaginé». Camila tragó saliva. No esperaba esa confesión.
Yo estaba escapando de muchas cosas. No era de ti, respondió, sincera. Él asintió, sin resentimientos. Porque algunas heridas no cicatrizan con reproches, sino con comprensión. Hablaron durante horas, como si el tiempo los hubiera estado esperando. La conexión era suave, sin exigencias. No había tensión, ni expectativas, solo una presencia compartida que se sentía segura. Al caer la tarde, Camila lo invitó a quedarse a cenar. Cocinaron juntos, como cuando eran adolescentes. Rieron, se salpicaron con harina, se contaron secretos de adultos con el alma de quienes aún saben confiar. En un momento, mientras cortaban tomates, Tomás la miró fijo. ¿Sabes? Siempre me gustaste, pero cuando supe que estabas con Santiago, no quise interferir. Me dije que si eras feliz, entonces estaba bien. Camila se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque esa honestidad le acarició algo que llevaba tiempo dormido. No respondió, solo le sonrió con los ojos. La noche cayó y con ella, el murmullo de lo no dicho. Se sentaron frente a la chimenea, con una copa de vino en la mano y el corazón entreabierto. Tomás no insistió, no forzó nada, y eso, precisamente eso, fue lo que más la conmovió. Después de tanto tiempo siendo medida, presionada, juzgada o idealizada, estar con alguien que simplemente la dejaba ser, era un regalo inesperado. En un momento, él rompió el silencio con una frase simple, pero poderosa. Tienes luz, Camila. Aunque ahora no la veas, brillas más que nunca. Ella cerró los ojos. Por dentro, algo se derrumbó. No de tristeza, sino de alivio. Esa noche, durmió profundamente. No hubo pesadillas, ni sobresaltos. Su cuerpo, por fin, encontró descanso. Y su mente, un respiro. Al despertar, encontró una nota de Tomás sobre la mesa. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Siempre estaré cerca, sin apurar nada. La letra era firme, como él. Camila se quedó mirando esa hoja por largo rato. No era amor lo que sentía aún, pero sí un tipo de afecto que la sostenía sin pedir nada a cambio. Y eso, después de tanto vacío, valía más que cualquier juramento romántico. Pasaron los días. Tomás siguió apareciendo, no como un salvador, sino como un compañero ocasional de caminatas, de conversaciones sin rumbo. En uno de esos paseos, Camila se atrevió a hablarle de su proyecto, una marca de moda consciente, hecha por mujeres que habían salido de relaciones tóxicas. Tomás la escuchó con atención, y al final, simplemente dijo, invertiría en eso con los ojos cerrados. Ella se rió, sorprendida. Así de fácil. Él respondió, lo difícil ya lo estás haciendo tú. Soñar después de romperse no es para cualquiera. Esas palabras se le clavaron en el pecho, no por dolor, sino por verdad. Camila, sin buscarlo, había empezado a reconstruir no solo su autoestima, sino también su propósito. Ya no se trataba de huir del pasado, sino de caminar hacia algo nuevo. Un camino donde ella marcaba el ritmo, donde ya no era la esposa dolida, ni la mujer traicionada. Era Camila, con todo lo que eso implicaba. Y aunque aún no sabía en qué desembocaría esa cercanía con Tomás, tenía claro que no iba a repetir patrones. No esta vez. Una tarde, mientras ordenaba su escritorio, encontró la carta que había escrito a Santiago semanas atrás. Dudó en leerla, pero lo hizo, y al terminarla, la rompió en 1000 pedazos. No porque ya no doliera, sino porque ya no necesitaba gritar lo que el silencio había dicho mejor. Esa fue su manera de cerrar un capítulo sin necesidad de confrontaciones. A veces, el acto más poderoso no es enfrentar, sino dejar ir. Sin drama, sin aplausos, sin testigos. Camila salió al porche con una taza de té y miró el horizonte. Había nubes, sí, pero también luz filtrándose entre ellas. Y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió en paz con su soledad. No como castigo, sino como elección. Porque solo quien se encuentra a sí mismo puede elegir a alguien más sin vaciarse en el intento. La casa vieja tenía esa costumbre extraña de escupir recuerdos cuando menos lo esperabas. Una tarde, mientras buscaba unos papeles en el altillo, Camila encontró una caja olvidada bajo una manta polvorienta. Estaba etiquetada con su nombre, pero no recordaba haberla visto antes. La bajó con cuidado, como si contuviera algo frágil, y la colocó sobre la mesa del comedor. Al abrirla, un aroma a papel viejo y perfume antiguo le acarició el rostro. Dentro había cartas,
fotografías, pequeños objetos de su adolescencia, y un sobre amarillo con una caligrafía que la hizo detener el aliento. Era la letra de su madre, y estaba dirigida a alguien que ya no era un misterio total, Isabel. El corazón le dio un vuelco. Las manos le temblaron mientras abría el sobre. La carta, escrita con tinta azul y palabras escogidas con delicadeza, hablaba de tiempos difíciles, de confianza depositada y de un secreto que guardamos por tantos años, con cariño y respeto. No había fechas, no había explicaciones concretas, pero el tono era íntimo, demasiado íntimo, como si entre su madre y esa mujer hubiera existido algo más profundo que una relación laboral. Camila leyó la carta varias veces, tratando de extraer significados ocultos entre líneas. Y cuanto más leía, más sentía que lo que había creído conocer de su propia historia familiar estaba incompleto. Guardó la carta, pero no en la caja. La dejó sobre su mesa de noche, como quien necesita tener algo cerca para recordar que no fue un sueño. Esa noche no durmió. Cerraba los ojos y veía el collar azul, la mujer de las fotos, las palabras de Santiago, la caligrafía de su madre. Todo formaba una telaraña emocional que la atrapaba, sin permitirle moverse. No sabía aún cuál era el vínculo entre Isabel y su madre, pero ahora estaba segura de que Santiago no había dicho ni la mitad de lo que sabía. Y eso, más que el dolor, comenzaba a enfurecerla, porque cuando las mentiras se ocultan detrás de la omisión, duelen doble. A la mañana siguiente, Camila decidió enfrentar a Marta, no con agresión, sino con una serenidad cargada de intención. Se sentaron en la cocina, frente a frente, como dos adultas que sabían que ya no podían seguir posponiendo una conversación incómoda. «Mamá, ¿quién era Isabel?», preguntó sin rodeos. Marta desvió la mirada. Se quedó en silencio unos segundos, demasiado largos, y luego dijo: «Era alguien que trabajó con nosotros por un tiempo. Te cuidó cuando eras niña. Era joven, muy dulce, pero un día tuvo que irse». Camila frunció el ceño. «¿Por qué?». Marta no respondió. Solo dijo: «No era el lugar ni el momento». Y no volvió más. La evasión encendió una alarma en Camila. «¿Y por qué le escribiste esa carta? ¿Qué secreto guardaban?», insistió. Marta suspiró, como si cargar con la verdad durante tantos años le hubiera dejado un peso en el pecho. Pero no dijo más. Solo tomó la mano de su hija y le dijo: «Hay cosas que el tiempo entierra por una razón, Camila». Esa frase fue más reveladora que cualquier confesión, porque no era negación, era miedo. Miedo de que algo del pasado aún pudiera hacer daño. Camila se levantó con el alma revuelta. Lo que su madre no quería decir, ahora ella lo necesitaba saber con urgencia. Pasó el resto del día vagando por el pueblo, preguntando a conocidos, buscando alguna pista, algún nombre, alguna mención a esa mujer olvidada por la historia familiar. En la panadería, una señora mayor la miró con curiosidad. «Tú eres la hija de Marta, ¿verdad?». Camila asintió. «¿Y cómo está Isabel?», preguntó la mujer, inocente, como si la respuesta fuera obvia. El corazón de Camila se detuvo por un instante. «No la he visto hace años», mintió. «Sabía que ella trabajó en nuestra casa». La mujer asintió. «Sí, claro, todo el pueblo lo sabía. Era una joven encantadora, muy cercana a tu madre, y a tu padre también». Esa última frase fue una daga. El padre de Camila había muerto hacía tiempo, y ella siempre lo recordaba como un hombre serio, íntegro, casi distante. Pero ahora, ese retrato mental se desdibujaba. «¿Mi padre?», preguntó, con voz débil. La señora levantó las cejas. «Bueno, ya sabes cómo eran esas cosas. No quiero meterme». Camila salió de la panadería con el estómago revuelto. El aire parecía más denso, el suelo más inestable. Se sentó en una banca y respiró hondo. El nombre de Isabel ya no era solo una sombra. Empezaba a convertirse en una herida heredada, un fragmento oculto de su propio origen. Esa noche, no quiso volver a casa. Condujo sin rumbo y terminó en un mirador desde donde se veía el pueblo entero. Las luces titilaban a lo lejos, y ella pensó en cuántas mentiras pueden caber en una historia familiar. Se sentía traicionada, no solo por Santiago, sino por la vida misma. ¿Cuántas veces había repetido orgullosa que venía de una familia honesta? ¿Cuántas veces creyó que conocía su historia? Ahora entendía que la traición no siempre llega de la pareja. A veces se gesta en el silencio de quienes te criaron. Y eso, de algún modo, dolía mucho más.
Volvió a casa con el cuerpo exhausto. Al entrar, vio el cuaderno sobre la mesa y, sin pensarlo, escribió una sola línea. No sé quién soy si no conozco mi verdad. Cerró el cuaderno y se fue a dormir, con el corazón pesado pero decidido. A la mañana siguiente, haría una llamada. No a Santiago, no a su madre, a alguien más, porque si la verdad no viene a ti, tú vas a buscarla. Camila despertó con la garganta apretada y la decisión firme. Ya no podía seguir construyendo hipótesis en su cabeza ni imaginando escenarios posibles. Había llegado el momento de ir a la fuente. Tomó el celular, revisó los mensajes antiguos, los audios sin abrir, las llamadas perdidas de Santiago, y por primera vez en semanas, marcó su número. Cada tono que sonaba al otro lado la tensaba más. El corazón le latía en las sienes. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sí lo que necesitaba escuchar. Finalmente, la llamada fue respondida con un susurro temeroso. Camila. No hubo saludo, ni cortesía. Solo una pregunta lanzada como un cuchillo. ¿Quién era Isabel realmente? Santiago guardó silencio. El tipo de silencio que no es por sorpresa, sino por miedo. No me mientas, Santiago. No me des rodeos. Quiero saber todo, ahora. Él suspiró profundamente. No es lo que tú piensas, empezó a decir, pero tampoco es algo que pueda explicarse sin que duela. Camila contuvo el aliento. ¿Duele a quién? ¿A ti, por haber escondido la verdad? ¿O a mí, por vivir con una mentira durante 7 años? Su voz no temblaba. Estaba llena de esa fuerza silenciosa que se activa cuando ya no se tiene nada que perder. Santiago cedió. Isabel, trabajaba en tu casa. Cuando éramos adolescentes. Yo tenía 18, ella 17. Fue algo que no debió pasar. Camila sintió que el piso se le abría bajo los pies. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la voz estrangulada. Nos enamoramos, o eso creía yo. Pero tu madre no lo permitió. La despidió. La sacó de la casa sin dar explicaciones. Me prohibió hablar de ella. Tu madre temía que alguien se enterara, por la diferencia social, por la imagen de la familia. Yo nunca la volví a ver. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se sentó en el suelo, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza de sostenerla. No era solo la traición, era el contexto, la historia, la hipocresía. ¿Por qué nunca me contaste esto?, murmuró. Santiago respondió con una tristeza que sonaba sincera. Porque sabía que era injusto. Porque sabía que ese pasado podía destruir todo lo que habíamos construido. Porque no quería perderte a ti también. Camila cerró los ojos. Sentía que dentro de su pecho había una tormenta a punto de estallar. ¿Y por qué la llamaste en la cama? ¿Por qué ese nombre volvió a ti en ese momento? Él no tuvo respuesta. Solo murmuró. Porque a veces lo que no se resuelve, te persigue. Y ese día, ella volvió a mí sin permiso. Camila colgó sin despedirse. Se quedó en el suelo por largo rato, abrazando su propio cuerpo como si pudiera evitar que se hiciera trizas. Era demasiado. No solo era el dolor de la mentira, era la revelación de una historia familiar teñida de clasismo, silencios impuestos y relaciones marcadas por el poder. Se sintió cómplice de una farsa que no había elegido. Y eso, más que la traición de Santiago, la llenaba de rabia. Porque en el fondo, una parte de ella sabía que su madre también tenía mucho que explicar. La carta lo insinuaba, la evasiva también. Pero ahora, con esta confesión, no quedaban dudas. Al anochecer, Camila salió a caminar sin rumbo. Necesitaba moverse, respirar, romper el círculo de pensamientos que la ahogaban. Llamó a Tomás. No quería estar sola. Se encontraron en la plaza, bajo el farol que los había visto crecer. Él la abrazó sin hacer preguntas. Y en ese abrazo, ella soltó un llanto profundo, antiguo, que no era solo por Santiago, sino por una infancia construida sobre secretos que nunca pidió. Estoy cansada de descubrir cosas que nadie me contó, dijo, entre lágrimas. Tomás la miró con ternura. A veces, la verdad llega para liberarnos, aunque primero nos destruya. Volvieron caminando en silencio. Camila entró a su casa, se quitó los zapatos y encendió una vela. La colocó junto a la carta de su madre. La miró un instante y dijo en voz baja: mañana hablamos tú y yo. No como amenaza, sino como necesidad. Ya no podía callar más, ni permitir que el silencio siguiera ganando terreno. Porque si no se hablaba ahora, esa herida se convertiría en herencia.
y ella no pensaba repetir los errores de quienes la criaron. Esa noche, escribió en su cuaderno, la verdad incomoda, pero vivir sin ella me destruye. Antes de dormir, volvió a leer los mensajes de Santiago, no para reconciliarse, sino para cerrar un ciclo. Eliminó cada uno, borró el contacto, y al hacerlo, sintió un peso menos en el pecho. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin comenzaba a elegir con qué peso sí quería cargar, y con cuál ya no. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de investigar un secreto dentro de tu propia familia, sabiendo que podrías descubrir verdades que te cambien para siempre? Camila despertó con una claridad inusual. No era felicidad, ni alivio. Era como si, de pronto, todas las piezas hubieran caído en su sitio, aun cuando el rompecabezas que formaban no era el que ella hubiera elegido. Esa mañana se vistió con esmero, se recogió el cabello, se puso lápiz labial rojo y un perfume que no usaba desde hacía años. No para nadie en especial, sino para sí misma. Era el símbolo de algo. No solo estaba volviendo a la ciudad, estaba volviendo distinta. No más débil, no más ingenua. Volvía con los ojos abiertos y un plan en mente. Porque a veces, las mujeres que se quiebran no se derrumban, se afilan. Al llegar a su apartamento, Santiago estaba allí, con cara de arrepentido, con palabras preparadas, con esa energía de quien cree que aún puede convencer. Camila lo saludó con una cortesía impecable. Lo escuchó con calma, sin interrumpir. Él habló de amor, de culpa, de errores pasados. Prometió cambiar, prometió transparencia, prometió 1000 cosas. Ella solo asintió. Está bien, Santiago. Podemos intentarlo. Su voz era serena, pero detrás de ese tono dulce había acero. Él no notó el cambio, ni la distancia disfrazada de amabilidad, porque los hombres como él no perciben el filo hasta que ya es tarde. Durante las siguientes semanas, Camila se mostró atenta, presente, comprensiva. Hacía preguntas, escuchaba con interés. Compartía cenas, incluso sonrisas. Santiago se ilusionaba. Creía que el amor estaba resurgiendo, que el arrepentimiento era suficiente, que la historia tenía arreglo. Pero lo que él no sabía era que, mientras ella le servía el café cada mañana, también se reunía en secreto con Tomás y un equipo legal. Habían diseñado una estructura empresarial que le permitiría comprar acciones estratégicas de la firma donde Santiago trabajaba, sin levantar sospechas. Cada movimiento estaba medido, cada paso, calculado. Camila se reunía con abogados y asesores bajo el nombre de un grupo inversor extranjero. Tenía la mente fría y los objetivos claros. No buscaba dinero, ni siquiera venganza inmediata. Buscaba justicia emocional. Santiago debía sentir, en carne propia, lo que es ser traicionado en lo más íntimo, en la confianza, en lo que uno cree seguro, en lo que uno nunca se imagina que puede perder. Ella quería que él supiera lo que es mirar a alguien a los ojos y no darse cuenta de que todo lo que estás viendo es una apariencia. Por las noches, Camila volvía a casa y mantenía la rutina. Cocinaban juntos, veían películas, incluso volvían a dormir en la misma cama. Pero ella ya no estaba allí. Su alma caminaba por otro sendero. En sus pensamientos, todo era estrategia. Santiago hablaba de sus reuniones, de sus socios, de decisiones empresariales, sin sospechar que Camila estaba tomando el control desde dentro. Una parte de ella sentía culpa, pero la otra, la que había llorado sola en una habitación vacía, le recordaba que esto no era venganza. Era equilibrio. Era devolver lo que él había hecho, no con rabia, sino con elegancia. Un día, durante una cena de gala, Camila fue presentada como asesora externa de un fondo de inversión que había mostrado interés en la empresa de Santiago. Nadie sospechó. Su nombre no figuraba oficialmente. Su rostro era el de una mujer confiada, encantadora, discreta. Santiago la presentó orgulloso. Mi esposa está volviendo al mundo de los negocios, dijo, sin saber cuán literal era su frase. Camila sonrió. Sí, estoy aprendiendo mucho sobre movimientos de capital. Y lo estaba. Aprendía rápido, observaba con precisión, y cada sonrisa suya era una daga envuelta en terciopelo. En casa, Santiago se mostraba cada vez más relajado. Empezaba a actuar como si todo estuviera volviendo a su cauce. Incluso bromeaba sobre tener hijos, mudarse, empezar de nuevo. Camila lo dejaba soñar. No porque quisiera eso, sino porque necesitaba que él bajara la guardia por completo. Las apariencias, como los disfraces,
solo funcionan cuando el otro está distraído. Y Santiago estaba distraído con su propia versión de la redención. No veía los pequeños cambios. No notaba los papeles que desaparecían de su maletín. No entendía por qué un inversor extranjero estaba tan interesado justo ahora. Pero pronto lo entendería. Tomás, mientras tanto, se mantenía en segundo plano. No opinaba, no presionaba, solo apoyaba. Su presencia era firme, pero respetuosa. Camila sentía por él algo que no podía definir aún. No era amor, pero sí era admiración. Era esa sensación rara de confiar en alguien sin miedo a ser usada. De saber que, si todo esto se derrumbaba, él seguiría ahí. No para rescatarla, sino para caminar a su lado. Eso le bastaba. Por ahora, su energía estaba centrada en otra cosa: ejecutar su plan sin errores. Porque en el juego del poder emocional, los movimientos más letales son los que se hacen en silencio. Esa noche, después de revisar los últimos documentos, Camila cerró el portátil y se asomó al balcón. La ciudad vibraba bajo sus pies. Las luces, el tráfico, los sonidos de vidas que seguían girando. Ella respiró hondo. Había cruzado un punto sin retorno. Ya no era la mujer rota que había huido a casa de su madre. Era otra, una más fuerte, más peligrosa, más consciente de lo que valía. Y aunque aún no sabía cómo terminaría todo esto, si sabía una cosa: jamás volvería a permitir que alguien decidiera por ella. En su cuaderno, escribió esa noche: una mujer que se reconstruye no vuelve a su forma original. Vuelve afilada, vuelve invencible. Y cerró los ojos, sabiendo que la hora de la verdad se acercaba. Pero por ahora, todo debía parecer normal. Camila había aprendido a moverse en dos mundos a la vez. En uno, sonreía, compartía cenas, jugaba el papel de la esposa comprensiva que creía en las segundas oportunidades. En el otro, analizaba contratos, movía acciones desde cuentas de terceros, se reunía con abogados y tejía su red con la paciencia de una estratega. Esa doble vida emocional comenzaba a desgastarla. Sí, pero también a fortalecerla. Porque en cada gesto de autocontrol, encontraba una parte de sí que desconocía. Esa mujer que podía mirar al hombre que la traicionó a los ojos y aún así preparar, con calma, su caída. Una tarde cualquiera, mientras revisaban la agenda de la semana en la cocina, Santiago mencionó una reunión familiar a la que asistirían el fin de semana. Camila asintió sin mostrar interés, aunque en su interior algo se agitó. Hacía años que no compartían eventos con toda la familia. Ese tipo de escenarios solía revelar más de lo que uno quería mostrar. Y tenía la intuición, esa que no falla cuando la vida ya te ha golpeado lo suficiente, de que esa reunión sería cualquier cosa menos inocente. Preparó su mejor vestido, su mejor sonrisa y su mejor escudo. Porque ya no iba solo a acompañar. Iba a observar, a indagar, a escuchar con otra mirada. La reunión fue en una finca a las afueras de la ciudad. Un lugar elegante, rodeado de jardines y discretos lujos que hablaban más de ego que de buen gusto. Camila saludó a cada familiar con cortesía, dejando que los demás hablaran, que las conversaciones fluyeran solas. Pero fue durante un brindis informal, con una copa de vino en mano, que la bomba cayó. Una prima lejana, bastante habladora, le preguntó al pasar: ¿y qué fue de Isabel? ¿La recuerdas? Aquella muchacha que trabajaba en la casa de tu madre. Siempre pensé que había algo raro entre ella y Santiago. Camila sintió que el tiempo se detenía. La copa tembló en su mano. ¿Raro?, preguntó, fingiendo ingenuidad. La prima se encogió de hombros. Sí, tú eras muy chica, pero yo me acuerdo. Ella iba y venía. Nunca hablaba mucho. Y luego, un día, desapareció. Tu mamá se puso como loca cuando alguien insinuó que tu papá... Bueno, ya sabes. Nunca se supo bien qué pasó. Pero yo siempre pensé que Santiago sabía más de lo que decía. Camila tragó saliva. El corazón le latía en las sienes. ¿Qué insinúas exactamente?, murmuró. La prima, incómoda, se encogió de hombros otra vez. No sé, cosas que se dicen. Ya sabes cómo eran esos tiempos. Camila se alejó del grupo con una sonrisa tensa. Necesitaba aire. Se refugió en uno de los salones internos, donde la música apenas se oía. Se sentó en una butaca de terciopelo y se quedó mirando al vacío. Las palabras de su prima le revolvían el estómago. ¿Había algo más que Santiago no le había contado? ¿Y si Isabel no solo había sido una aventura juvenil? ¿Y si su familia había sido parte de algo aún más turbio, más injusto?
porque ya no se trataba solo de una traición amorosa. Empezaba a aparecer una traición estructural, enraizada en secretos de poder, de privilegio, de abuso. Regresó al grupo al cabo de unos minutos, con el rostro intacto, pero el alma en llamas. Santiago la rodeó con el brazo, como solía hacer cuando quería mostrar cercanía en público. Ella no lo apartó, pero su mente estaba en otro lugar. Esa noche, de regreso en casa, lo observó dormir durante largo rato. Se preguntó quién era realmente ese hombre. No el que conoció, no el que amó, sino el que nunca se mostró del todo. Y por primera vez, sintió miedo. No de él, sino de cuánto no sabía. Porque descubrir una traición es devastador. Pero descubrir que uno ha vivido engañada por completo es otra cosa. Eso, simplemente, destruye. A la mañana siguiente, Camila fue a visitar a su madre. No quería rodeos. Necesitaba respuestas. Marta la recibió con cierto nerviosismo, como si ya intuyera lo que venía. «Mamá, necesito que me hables de Isabel. Toda la verdad». Marta suspiró y se sentó. Por primera vez en semanas, no hubo evasivas. Solo una frase que lo cambió todo. «Tu padre fue débil. Yo intenté proteger la familia, pero fallé». Camila no supo qué decir. Marta le contó que Isabel era joven, vulnerable, y que había sido víctima de una situación que nadie quiso enfrentar. Que hubo rumores, que hubo silencio, y que la forma de solucionar todo fue sacarla del medio. Camila escuchó, helada. Marta lloró por primera vez. «Nunca supe qué fue de ella. Me odié por permitirlo, pero nadie me escuchaba. Tu padre no negaba nada. Y Santiago, él lo supo desde siempre». Esa revelación fue un puñal. Camila se quedó paralizada. Santiago había callado todo eso, había mantenido esa historia oculta durante años, y aún así había tenido la osadía de reconstruir una vida con ella, fingiendo limpieza, amor, transparencia. El asco que sintió fue físico, como una náusea que no se va, como una descarga eléctrica que le recorrió la columna. Volvió a casa sin saber cómo ordenar lo que sentía. El odio, la tristeza, la impotencia, todo se mezclaba con un dolor profundo, casi ancestral. Porque Isabel no era solo un hombre, era una historia silenciada, una mujer borrada del mapa, una víctima de la misma estructura que ahora Santiago representaba. Camila ya no tenía dudas. Su plan no era solo personal, era simbólico. Ya no era por ella, era por todas las veces que las mujeres habían sido ignoradas, desplazadas, calladas. Su venganza iba a ser elegante, pero letal, y ya no habría vuelta atrás. El camino hacia la verdad rara vez es lineal. Es como andar descalza sobre cristales. Cada paso duele, pero te acerca a la salida. Camila se despertó ese día con la garganta seca y los pensamientos espesos. La confesión de su madre había abierto un agujero en el suelo de su historia. Isabel ya no era solo la sombra de un nombre susurrado entre sábanas. Era un eslabón perdido entre la culpa, el silencio y la vergüenza. Y ahora que lo sabía, no podía hacer como si no lo supiera. El pasado había vuelto, sí, y venía armado con memorias que nadie quiso custodiar. Decidió buscar a Isabel. No podía seguir avanzando sin mirarla a los ojos. No para exigirle nada, sino para ofrecerle algo que quizás ella no esperaba. Justicia, tal vez. O al menos una verdad nombrada. Comenzó su búsqueda con lo poco que tenía. Una dirección vieja, un número de identificación que encontró entre papeles antiguos de la casa y un contacto que Tomás le consiguió a la municipalidad. Cada dato la acercaba más a una historia que su familia había escondido debajo de la alfombra. Y cada dato, también, le dejaba una sensación amarga en la boca. ¿Y si Isabel no quería ser encontrada? Después de días de rastreo, una mujer del archivo local la llamó. Tenemos un registro de una Isabel que trabajó como empleada doméstica en los años 90. Su apellido coincide. Se mudó después a otra provincia, pero dejó un número de contacto de referencia. Camila sintió un escalofrío. Agradeció, anotó la información y colgó. El papel temblaba en su mano. Era como tener un boleto hacia un lugar que nadie quiere visitar, pero que sabes que te corresponde. Tomás la miró desde el otro lado de la mesa. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Ella no respondió, solo asintió, con el rostro más firme que nunca. Al día siguiente, tomó el coche y condujo durante horas. No era una aventura, era un peregrinaje. Cada kilómetro era una conversación pendiente, un perdón que no era suyo pero que aún así necesitaba entregar. Al llegar al pueblo, preguntó por ella.
La describió con lo poco que sabía. Una mujer reservada, de mirada noble, de voz suave. Sí, vive aquí cerca, en la casa azul del final de la calle. El corazón le golpeaba el pecho. Caminó hacia la dirección señalada. La casa era humilde, pero cuidada. Había geranios en la ventana y una bicicleta apoyada contra la pared. Camila respiró hondo y golpeó la puerta. Una mujer de rostro sereno y cabello recogido abrió. Tenía arrugas marcadas, no por la edad, sino por la vida. Sus ojos se posaron en Camila con una mezcla de sorpresa y cautela. «Isabel», preguntó ella. La mujer asintió, despacio. «Nos conocemos». Camila negó con la cabeza, suavemente. «Soy Camila, hija de Marta y Miguel». El silencio que siguió fue denso, largo, cargado de historia. Isabel bajó la mirada. «Pensé que este momento nunca llegaría», murmuró. Camila no lloró, ni Isabel, pero ambas sabían que estaban sosteniendo el peso de generaciones entre esas dos frases. Se sentaron en el jardín. El aire olía a limonero y a tierra mojada. Camila no hizo preguntas. Isabel tampoco ofreció explicaciones. No todavía. Era como si ambas supieran que las palabras iban a llegar solas, cuando el alma encontrara espacio. Finalmente, Isabel habló. «Me echaron. No me fui. Un día tu madre me dijo que debía irme. No me dio razones. Yo tampoco las pedí. Ya sabía que mi presencia se había vuelto incómoda». Camila la escuchaba con una atención que dolía. «¿Pasó algo con mi padre?», preguntó, sin rodeos. Isabel la miró con unos ojos que no habían perdido su dulzura. «Pasó que yo era joven, y que nadie se preguntó qué sentía yo». Camila sintió un nudo en la garganta. Isabel no hablaba desde el resentimiento. Hablaba desde la dignidad de quien sobrevivió. Y con Santiago, se atrevió a preguntar. Isabel bajó la mirada. Él fue un niño confundido. Tal vez creyó que era amor. Tal vez yo también. Pero cuando tu madre descubrió todo, decidió que lo mejor era silenciarlo todo. Y eso me incluyó a mí. No hubo detalles. No los necesitaban. A veces, las historias más dolorosas son las que se entienden sin decirlas completas. Camila solo dijo, «Lo siento. Por todo». Isabel asintió, en silencio. A veces, el perdón más profundo es el que se entrega sin que nadie lo pida. Antes de irse, Camila sacó de su bolso un sobre con documentos, pruebas de que estaba comprando las acciones de la empresa donde Santiago trabajaba, y que pronto tendría un poder que nadie sospechaba. «Quiero que sepas que esto no es solo por mí. Es por ti, por lo que te hicieron, por todo lo que ocultaron». Isabel sonrió levemente. «No tienes que hacer esto por mí, niña». Camila respondió, «No, no lo tengo que hacer. Pero quiero». Se despidieron con un abrazo largo, sin palabras, de esos que cierran heridas abiertas por años. De regreso en casa, Camila se sintió distinta. No menos rota, pero sí más entera. Había enfrentado el pasado y lo había mirado a los ojos. Ahora sabía quién era Isabel. Sabía lo que Santiago había callado. Sabía lo que su familia había barrido durante años. Y en ese saber, había encontrado algo parecido a la libertad. Porque el pasado solo tiene poder si tú se lo permites. Y ella, por fin, lo había desactivado. El silencio de Camila se había vuelto su arma más peligrosa. Santiago, confiado en la supuesta reconciliación, caminaba por la casa como si el mundo le hubiera concedido una segunda oportunidad. No veía las señales. No escuchaba las pausas cargadas de intención. No notaba que cada sonrisa de ella escondía un reloj contando hacia atrás. Camila, mientras tanto, se movía con precisión quirúrgica. Las acciones que había adquirido a través del grupo inversor estaban a punto de convertirla en socia mayoritaria de la empresa, donde Santiago trabajaba desde hacía más de 10 años. Nadie lo sospechaba, ni siquiera él. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Santiago mencionó con entusiasmo que la empresa planeaba anunciar un nuevo socio capitalista en la próxima gala. Camila lo escuchó en silencio, con una sonrisa ligera, mientras cruzaba las piernas y observaba el cielo como si le interesara más el clima que el futuro profesional de su esposo. En su interior, sentía que el fuego que la había consumido en los primeros días se había transformado. Ya no era rabia, era foco. Ya no buscaba venganza por impulso. Buscaba algo más profundo, que él supiera que el poder también puede cambiar de manos sin gritos, sin drama, sin aviso. Tomás, siempre en las sombras, era su principal aliado. Se reunían en oficinas discretas, lejos del radar.
Él no intervenía más de lo necesario, solo le daba las herramientas. Camila se encargaba del resto. Estudiaba los movimientos financieros de la empresa, los puntos débiles de la junta directiva, las cláusulas escondidas en contratos que Santiago firmaba sin leer. Descubrió cosas, muchas, desde pequeños fraudes internos hasta malversaciones sutiles que él justificaba como prácticas comunes. Y cada nuevo hallazgo era una confirmación de que Santiago no solo la había traicionado en lo emocional, sino en lo ético, lo moral, lo humano. Mientras tanto, la relación entre ellos continuaba como una obra de teatro perfectamente montada. Salían juntos, recibían amigos, incluso hablaban de viajes y vacaciones futuras. Camila se había convertido en una actriz impecable. Nadie notaba el abismo entre lo que mostraba y lo que tramaba. Por las noches, repasaba discursos. No quería un escándalo. Quería una revelación elegante, pública, irrefutable. No deseaba verlo llorando, ni rogando. Deseaba verlo enfrentado a sí mismo, bajo los reflectores, cuando ya no hubiera salida ni mentira que lo salvara. La noche anterior a la gala, Santiago preparó una cena especial. Por nosotros, dijo, brindando con vino caro. Camila levantó su copa y le sostuvo la mirada. Por lo que viene, respondió. Y en ese lo que viene había un universo entero de significados que él jamás imaginó. Después de la cena, él quiso acercarse con ternura. Ella permitió el gesto, pero en su mente ya no había deseo. Solo claridad. Lo miraba y pensaba, ¿cómo es posible que te hayas sentido tan seguro mientras yo me reconstruía en silencio justo frente a tus ojos? Al día siguiente, Camila recibió la llamada de confirmación. La última transferencia había sido aprobada. Ella era oficialmente la mayor accionista individual de la empresa. El asiento en la junta, la toma de decisiones, el voto final, todo ahora le pertenecía. Colgó el teléfono sin emoción visible. Fue al armario, eligió su vestido más sobrio y elegante. No iba a presentarse como una mujer herida. Iba a presentarse como una mujer poderosa. Una que había convertido la humillación en estrategia, la traición en estructura, el llanto en inversión. Durante el camino al evento, Santiago hablaba sin parar. Sobre negocios, sobre nuevos contratos, sobre lo bien que se veía a ella esa noche. Camila asentía, lo miraba con ternura ensayada, y por dentro repetía como un mantra. Este será el último día en que me mires desde arriba sin saber que ya estoy por encima de ti. Al llegar al salón, los flashes los recibieron como la pareja perfecta. Los aplausos, los saludos, las copas elevadas, todo era un espectáculo. Y Camila, por fin, tenía el control del guión. Cuando el presentador del evento tomó el micrófono y anunció la llegada de la nueva socia inversora, Santiago se giró hacia ella sin sospechar nada. Sonrió. Debes conocerla. Seguro que es alguien importante. Camila le devolvió la sonrisa. Mucho más de lo que imaginas. Y entonces, el presentador dijo su nombre. Completo. Claro. Firme. Camila se levantó de su asiento. Caminó hacia el escenario con paso seguro. Y al tomar el micrófono, no miró al público. Miró solo a Santiago. El fuego contenido en su pecho, durante semanas, comenzaba a arder. Y él, por fin, empezaba a darse cuenta. Camila se mantuvo inmóvil en el escenario durante unos segundos que parecieron eternos. El salón entero, repleto de empresarios, directivos, prensa y empleados de la firma, guardó un silencio tan absoluto que se podía oír el susurro de los trajes rozando el cuero de las sillas. Santiago, aún de pie, seguía procesando lo que acababa de escuchar. ¿Camila? ¿La nueva socia mayoritaria? Su expresión osciló entre la sorpresa y la incredulidad. Intentó sonreír, como si todo fuera parte de una broma interna, una coincidencia. Pero Camila no sonreía. Solo lo miraba con una mezcla de firmeza y serenidad que helaba. Ella no necesitó subir el tono ni hacer escándalo. Su sola presencia, con ese vestido sobrio, esa espalda recta, esa mirada limpia, era el golpe más certero que podía haber dado. Cuando por fin habló, lo hizo con voz pausada, modulada, sin un solo temblor. Buenas noches. Soy Camila Ríos, y a partir de hoy, como nueva socia mayoritaria, deseo agradecer la bienvenida a este equipo. Y ya que estamos aquí todos reunidos, quiero compartir una breve historia, una personal. Santiago intentó avanzar hacia ella, pero se detuvo al ver que todos los ojos se volvían hacia él, como si ya supieran, como si lo estuvieran esperando.
Hace unas semanas, continuó Camila, descubrí que el hombre con quien compartí 7 años de mi vida nunca dejó de amar a otra mujer. Y eso, aunque doloroso, no fue lo más grave. Lo más grave fue darme cuenta de que esa mujer había sido escondida, silenciada, borrada, por mi propia familia. Algunos susurros comenzaron a surgir entre los invitados. Santiago estaba paralizado, en el centro del salón, atrapado entre el reflejo de su traje caro y la sombra de sus decisiones. Camila bajó del escenario, caminó hacia él, y con el micrófono aún en mano, se detuvo a 1 metro de distancia. El nombre que pronunciaste en la cama, Santiago, no fue un error. Fue la confesión involuntaria de tu verdadera lealtad. Isabel no era solo tu pasado. Era una historia que escondiste durante años, sabiendo que esa verdad podía derrumbarlo todo. Santiago murmuró su nombre. Camila, pero ella levantó una mano, pidiendo silencio. No hables. No ahora. Esto no es una conversación. Es una declaración. Dio un paso hacia él y le entregó una carpeta. Aquí están los documentos. Mis acciones. Tu desplazamiento. Mi firma. Tu final. Los directivos comenzaron a revisar el contenido. Un murmullo de asombro se esparció como pólvora. Algunos bajaban la mirada. Otros no podían ocultar el impacto. Santiago intentó decir algo, pero cada palabra se le ahogaba en la garganta. No solo mentiste. Ocultaste un abuso. Permitiste que una mujer fuera expulsada de su vida, de su trabajo, de su historia, para que tú y los tuyos pudieran vivir tranquilos. Lo supiste todo. Y callaste. Hasta hoy. Camila giró sobre sus talones y volvió al escenario, mientras todos se apartaban para dejarla pasar, como si reconocieran que algo más grande que el escándalo acababa de suceder. Desde lo alto del escenario, alzó la vista y miró a todos. Yo no vine aquí a destruir. Vine a corregir, a recuperar, a recordar que el poder no debería estar en manos de quienes se benefician del silencio ajeno. Hoy, una parte de esa justicia ha sido hecha, y mañana vendrán más. La ovación fue lenta, como si el público no supiera si era apropiado aplaudir, hasta que alguien lo hizo, y después otro, y luego todos. Santiago seguía de pie, sin saber dónde meterse. No lloraba, no hablaba, solo entendía, por fin, que había sido derrotado, con las mismas armas con las que solía vencer. Al terminar el acto, Camila salió por la puerta principal. Tomás la esperaba afuera, en el coche. No dijo nada. Solo abrió la puerta para que ella subiera. Una vez dentro, la miró. ¿Lo hiciste como querías?, preguntó. Ella respiró hondo. Sí, y sin gritar. El coche arrancó en silencio, alejándose de la gala, de las luces, de los murmullos. Pero dentro de Camila algo encendía una nueva llama, no la de la venganza cumplida, sino la de un nuevo comienzo. Ya no como víctima, sino como autora absoluta de su historia. Cuando Camila volvió a tomar el micrófono por segunda vez esa noche, el aire en el salón ya no era el mismo. Los aplausos habían cesado, las risas falsas se habían evaporado, y lo que quedaba era una tensión pura, cortante, como si todos supieran que algo más iba a explotar. Ella no tenía prisa. Su calma era la venganza más elegante. Miró el salón con la serenidad de quien ya no necesita gritar para hacerse escuchar. Su voz fue firme, pausada, sin dramatismo forzado. Y por eso, aún más poderosa. Sé que esta noche no esperaban escuchar todo lo que acaban de oír. Pero hay algo más, algo que no podía callar. Todos los rostros giraron hacia ella. Algunos por curiosidad, otros con incomodidad. Santiago, sentado a la primera fila, tenía la mirada clavada en el suelo. No podía sostenerla, no podía huir. Camila prosiguió. La historia que hoy se ha revelado no es solo mía. Tampoco es solo suya, dijo, señalando con la mirada a su esposo sin nombrarlo. Es una historia que pertenece a muchas mujeres. Mujeres que fueron invisibles, ignoradas, descartadas. Isabel fue una de ellas. Un murmullo volvió a cruzar el salón, como un viento que levanta polvo viejo. Ella no se detuvo. Isabel fue empleada en la casa de mis padres cuando yo era apenas una adolescente. Una chica noble, callada, trabajadora. La echaron de un día para otro, sin explicaciones. Nadie habló de ella. Nadie preguntó. Y durante años, su nombre desapareció como si nunca hubiera existido. Hasta que, una noche, mi esposo lo pronunció. La frase cayó como una piedra en el agua. Todos sabían de qué noche hablaba. No fue un error.
Fue la grieta por donde se coló la verdad. Y yo, en lugar de taparla, decidí abrirla del todo. Tomó aire, como quien se prepara para lo más difícil. Mi madre me ocultó la historia. Mi padre fue parte de ella. Santiago la conoció. Se acercó a ella. Se enamoró, quizás. Pero cuando la situación se volvió incómoda para la familia, Isabel fue eliminada del relato. ¿El motivo? Su condición, su clase social, su falta de apellido importante. Así de sencillo. Hubo miradas esquivas entre empresarios presentes. Algunos de ellos sabían perfectamente de lo que hablaba. Otros empezaban a entender por qué Camila había callado tanto tiempo. No estoy aquí solo para exponer una infidelidad, ni para arrebatarle poder a alguien que me lo negó durante años. Estoy aquí para recordarnos que el silencio también es complicidad, que mirar hacia otro lado nos hace parte del problema, que no basta con decir que no sabíamos, porque sí sabíamos, y aún así, nos callamos. Los ojos de Camila brillaban, pero no por lágrimas. Era luz, era dignidad, era justicia emocional transformada en discurso. La sala entera estaba muda. Incluso quienes no la conocían sentían que estaban presenciando algo que no era común. Santiago se levantó, como si su cuerpo no soportara más el peso de lo que había construido. Dio un paso hacia ella, pero Camila no se inmutó, ni lo miró. Continuó hablando. Hoy, Isabel vive lejos, en paz. Le devolví su nombre, le devolví su lugar en la historia, pero no puedo devolverle los años robados. Esa deuda no se salda con discursos, se salda con memoria, y por eso estoy aquí. Tomás, entre el público, la observaba con una mezcla de orgullo y respeto profundo. Él sabía cuánto le había costado llegar hasta ahí sin romperse. Camila cerró su intervención sin frases grandilocuentes. A las mujeres que han sido silenciadas, hablen. A las que han sido rotas, levántense. A las que han sido borradas, escriban de nuevo su historia. El poder real no está en tener una silla en la mesa. Está en saber que, cuando te quitan una, puedes construir tu propia mesa. Soltó el micrófono suavemente sobre el atril. El público se levantó. Esta vez, los aplausos no eran tibios. Eran de pie, largos, sentidos. Santiago bajó la cabeza. No dijo nada, porque ya no había nada que decir. Camila salió del salón sin mirar atrás. Cruzó las puertas del evento como quien deja atrás un incendio del que logró salir caminando. Afuera, el aire frío de la noche le golpeó el rostro como un premio. No era libertad todavía, pero era el principio. Tomás la alcanzó en la acera. No dijo nada, solo caminó a su lado. Y eso bastaba. El amanecer no fue distinto en apariencia. No hubo fuegos artificiales, ni cánticos triunfales. Solo el cielo ligeramente rosado, el canto de unos pájaros tempraneros, y el vapor del café subiendo lento desde la taza. Pero para Camila, todo era nuevo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no era la misma mujer que tembló al escuchar el nombre Isabel en la oscuridad de una habitación compartida. Esa mujer, la que se sintió rota, engañada, reemplazada, ya no estaba. Lo que quedaba ahora era otra versión, una más clara, más serena, más suya. Después de la gala, no volvió a hablar con Santiago. Él intentó, claro, llamadas, correos, un ramo de flores que llegó a su puerta y que terminó, sin ceremonias, en el cubo de basura. No hubo necesidad de gritos ni de un cierre melodramático. Camila entendía, con la madurez que solo el sufrimiento bien trabajado concede, que algunas puertas no se cierran, simplemente se dejan atrás. Santiago no era el único culpable de todo lo que había vivido, pero sí había sido el detonante. Y ella no estaba dispuesta a vivir con detonantes camuflados de cariño nunca más. Tomás seguía ahí, firme, sin presionar, sin invadir. A veces pasaban horas hablando, otras en silencio, pero no hablaban de ellos, ni de futuro, ni de amor. Era demasiado pronto para eso. Camila necesitaba espacio, no solo físico, sino emocional. No quería volver a entregarse desde el miedo, ni desde la necesidad. Quería hacerlo, si es que sucedía, desde la elección consciente, plena, sin heridas abiertas. Y Tomás, con una paciencia admirable, entendía ese proceso como quien sabe que las flores que valen la pena no florecen por apuro. Volvió a escribir en su cuaderno, no para registrar el dolor, sino para honrar el aprendizaje. Cada página era un acto de reconciliación consigo misma. Escribía frases que antes no se hubiera permitido, como,
Soy suficiente sin necesitar aprobación. No tengo que ser fuerte todo el tiempo para ser valiosa, o puedo perderlo todo y aún así no perderme a mí misma. Su escritura ya no tenía rencor, tenía paz. Y esa paz, aunque frágil, era un tesoro que cuidaba con la dedicación de quien sabe lo que le costó conseguirla. Una tarde, recibió un correo de Isabel. Corto, sin florituras. Gracias por hablar, por no callar, por no esconderte. Espero que, donde estés, estés bien. Con cariño, Isabel. Camila lo leyó 2 veces. Sonrió con una emoción serena. No necesitaba más. No necesitaba explicaciones eternas ni gratitudes rimbombantes. Solo eso, saber que la verdad, dicha a tiempo, podía sanar más de lo que el silencio había dañado durante años. Guardó el correo en una carpeta con nombre nuevo, Reparación. El proyecto de moda sustentable empezó a tomar forma. Tomás le presentó a un par de inversores éticos que se interesaron por su idea. Mujeres en proceso de reconstrucción diseñando piezas únicas, hechas con textiles reciclados y manos valientes. El nombre lo eligió en un suspiro, Renacer. No necesitó explicarlo. El que lo escuchaba entendía. La idea no era salvar a nadie. Era crear espacios para que otras mujeres, como ella, pudieran volver a creer en sus propias alas. Porque si algo había aprendido Camila, es que el verdadero poder no está en vengarse, sino en reconstruirse. Días después, caminaba por el parque con un libro bajo el brazo y sin reloj en la muñeca. No tenía apuros. No esperaba a nadie. Se sentó en una banca y observó a su alrededor. Niños corriendo, parejas discutiendo en voz baja, ancianos compartiendo galletas. La vida seguía, y eso, lejos de asustarla, la hacía sentir en casa. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba demostrar nada, ni resistir nada. Solo estar, solo respirar, solo vivir. Antes de irse, sacó su cuaderno y escribió su última frase de aquella historia. La libertad no es irse de un lugar, es no querer volver jamás. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza vale la pena cuando logra restaurar una dignidad perdida? ¿O el mayor castigo es simplemente volver a ser feliz sin que el otro forme parte de tu paz? Hoy viste cómo una confesión puede doler más que cualquier silencio. Pero ese dolor comenzó en un lugar vacío, con algo inesperado reflejado en el espejo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que ella siguió su instinto y encontró más de lo que esperaba. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque solo entendiendo lo que pasó en ese spa podrás comprender lo que él terminó confesando después. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.